Bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo sobre el diseño de un almacén de datos. En este caso el ejemplo está orientado a información sobre las matrículas en la UTPL. Eh, eh, He diseñado un esquema de base de datos transaccional aproximado de cómo podría ser el almacenamiento de la información referente a las matrículas en las diferentes carreras por parte de estudiantes de modalidad abierta de la UTPL. Tengo en este caso una tabla principal, digamos así, que es la tabla matrículas, donde tengo identificado el estudiante, asociado el estudiante a través de la cédula que se matricula, el periodo académico en el cual se matricula, la carrera en la cual se inscribe el estudiante, el costo, cuánto le costó la matrícula y el estado de esa matrícula, si está activa, si no está activa, si está anulada, si está vigente, etc. Sería como la tabla principal dentro de mi modelo transaccional. A su vez, cada estudiante tiene identificado una serie de atributos que lo describen y dentro de esos atributos está el centro al que pertenece el estudiante. Entonces, cada estudiante pertenece a un centro universitario determinado y el centro está identificado por el nombre, la ciudad a la que pertenece el centro, el nombre del coordinador, el tipo de centro, etc. A su vez, las carreras tienen identificado el nombre de la carrera, el estado, el nivel de estudio, si pregrado o posgrado, y cada carrera pertenece a un área académica. El periodo académico refiere al semestre para el cual se matricula el estudiante. Tengo el nombre del periodo, cuándo empieza ese periodo, cuándo termina y el estado. Ese sería un modelo aproximado, simplificado, digamos así, de la base de datos transaccional de matrículas, en este caso de la universidad. Eh, Ahora, surgen necesidades por parte de la dirección académica de información de índole gerencial para toma de decisiones. Y aquí he puesto un ejemplo. Supongamos que tenemos estos informes que requeridos por parte de la Dirección General Académica. Nos dice, necesito a partir de la información de matrículas tener reportes o informes respecto al total de estudiantes matriculados por cada área académica y por cada año en el centro de Manta. Necesitamos el total de estudiantes matriculados por cada ciudad en el 2014. Necesito un reporte del costo promedio de matrículas por cada carrera en 2015. El número de estudiantes, en este caso separados por hombres y mujeres inscritos en posgrado por cada provincia y por cada periodo académico. Otros reportes que pueden requerir el promedio de matriculados por año. Como estos pueden haber muchos más, ¿no? A partir de esto decidimos montar un almacén de datos y realizar el diseño que permita almacenar esta información y generar este tipo de reportes. Como nos damos cuenta, todos estos reportes están asociados a los mismos hechos. ¿Cuál es el hecho principal que se quiere analizar aquí? Es información sobre las matrículas. Ese es el tema, ese es el tema principal de análisis. Podrían haber otros reportes que a lo mejor no estén asociados a este mismo tema. En ese caso, se requeriría diseñar otro cubo por cada tema. Por cada tema se puede requerir almacenar o definir un cubo distinto, ¿sí? En este caso, todos estos reportes están orientados hacia el mismo tema, por lo tanto, podría diseñar un cubo relacionado con matrículas y en base a eso responder a estos reportes. Entonces, analicemos. Empecemos por el tema de los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que quiero analizar en cada reporte? Entonces, necesito analizar el total de estudiantes matriculados en el primero, total de estudiantes matriculados también en el segundo. El tercer reporte habla del costo promedio de matrícula. El cuarto, del número de estudiantes inscritos, que viene a ser igual que el número de estudiantes matriculados. Y en el tercero, y en el último, perdón, el promedio de estudiantes matriculados. Entonces, a excepción del tercer reporte, nosotros de lo que estoy hablando es del número de estudiantes matriculados. Ese sería un indicador que voy a requerir. En el tercer reporte necesito saber el costo de matrículas. Identifico entonces aquí los indicadores o los valores de los informes que corresponden a los indicadores que quiero analizar: total de estudiantes matriculados y costo de promedio de matrícula. Ahora veamos cuáles son las dimensiones. En el primer caso necesito total de estudiantes matriculados por cada área académica, por cada año en el centro universitario de Manta. Entonces aquí tengo
tengo tres dimensiones, ¿no es cierto? El área académica, el año y el centro universitario. En el segundo, ¿qué dimensiones tengo? Tengo la ciudad y tengo el año. En el tercero, ¿qué tengo? La carrera y el año. En el cuarto, ¿qué tengo? Dice por hombres y mujeres. ¿Esto a qué refiere? Esto refiere al género. Entonces tengo el género, es una dimensión. Dice estudiantes de posgrado. El nivel de estudios es otra dimensión. Por cada provincia, provincia es otra dimensión. Y por cada periodo académico, ¿sí? Entonces tengo en este cuarto reporte, género, nivel de estudios, provincia, periodo académico. Y en el último tengo, dice, tu promedio de matriculados por año. Tengo el año. Serían mis dimensiones que necesito analizar, ¿sí? Incluido el año y el género que está aquí. Y los hechos ya los habíamos identificado, son matrículas básicamente. El hecho, matrículas de estudiantes, indicadores, el número de estudiantes matriculados y el costo de matrículas recaudado. Las dimensiones, hemos en este caso analizado 9 dimensiones: el área, el año, el centro, la ciudad, la carrera, el género, el nivel de estudios, la provincia y el periodo académico. Son las dimensiones que se derivan de estos requerimientos de reportes que tengo aquí. El siguiente paso es analizar la jerarquía que existe para estas dimensiones. ¿Cuáles dimensiones están relacionadas? ¿Cuáles se derivan de otras? Entonces aquí el tema de la temporalidad suele ser muy común, que estén relacionadas. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las dimensiones que identifican el tiempo? ¿Cuándo ocurrió? Tengo el año y tengo el periodo académico. Aquí la jerarquía es la determina que si yo tengo el periodo académico, puedo tener el año. Es decir, la dimensión o el nivel de detalle mayor está a nivel del periodo académico en este caso. Otras dimensiones relacionadas son el área académica y la carrera. Si yo tengo la carrera, tengo el área académica. Como decíamos, cada carrera está asociada a un área académica. Otra jerarquía que existe es entre ciudad y provincia. Si yo tengo ciudad, tengo provincia, ¿sí? También entre carrera y nivel de estudios. Si yo tengo la carrera, tengo el nivel de estudios al que corresponde. Sería así. Si yo tengo el centro universitario, yo puedo saber cuál es la ciudad, o yo puedo asociar al centro la ciudad y a su vez la provincia. A la carrera le puedo asociar el nivel de estudios y el área académica. Al periodo académico le puedo asociar el año. Bueno, y el género no tendría otra dimensión asociada. En este caso, las dimensiones base que me quedarían serían centro universitario, carrera, periodo académico y género. En base a eso armo mi cubo lab, que me quedaría de esta manera. Tengo la tabla central de hechos que corresponde a matrículas. Los indicadores que voy a analizar o que requiero analizar por cada hecho son el número de estudiantes matriculados y el costo en matrículas recaudado, y el detalle al que necesito, el nivel de granularidad al que necesito estas métricas que voy a analizar es según el centro, la carrera, el género y el periodo académico, es decir, las dimensiones, ¿sí? En este caso ubico aquí las dimensiones base. Las dimensiones que se derivan serían parte de la descripción de cada dimensión base. Por ejemplo, la ciudad y la provincia estarían dentro del centro universitario, el año estaría dentro del periodo académico, el área académica y el tipo de estudios estaría dentro de carrera. Igual vemos aquí que tenemos, como normalmente ocurre, una dimensión que determina cuándo ocurrieron los hechos, la dimensión temporal. También otra dimensión que suele ser común en un almacén de datos, en un cubo lab, es la dimensión geográfica, que indica dónde ocurrió. Dimensión temporal, cuándo fue que ocurrió el hecho. Dimensión geográfica, dónde ocurrió. Sí, digo, ocurrió en el centro, por ejemplo, en un hecho que podría tener yo representado a través de la tabla matrículas. En el centro, ¿sí? En el centro de Manta, en la carrera de informática, para lo que corresponde a hombres, en el periodo abril-agosto 2016, ¿sí? Es decir, para esa combinación de atributos, tengo
tantos estudiantes matriculados, qué sé yo, tengo 50 estudiantes matriculados y un total de $25,000 recaudados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y así, por cada combinación de criterios de análisis de dimensiones, tengo identificados los indicadores y con ello defino cada hecho. Ese sería mi diseño multidimensional a partir del análisis realizado. Ahora, en este caso voy a analizar el reporte número 1. El reporte número 1 nos decía que requería de parte de la Dirección General Académica un informe del total de estudiantes matriculados por cada área y por cada año en el Centro Universitario de Manta. Este es un reporte que yo lo podría sacar también de la base de datos transaccional. El problema de hacerlo sobre una base de datos transaccional es que podría implicar una mayor complejidad en cuanto a la consulta y extracción de esos datos, y dos, que podría afectar a la operación de la base de datos transaccional y a su finalidad principal, que es el manejo de transacciones. Pero se lo puede hacer. Si yo tengo los datos, podría generar ese tipo de informes. Entonces aquí voy a contrastar cómo sería hacerlo en la transaccional y cómo sería hacerlo en el almacén de datos. Si hago la consulta sobre la base de datos transaccional, implicaría generar una consulta más o menos parecida a la que vemos aquí, donde tendría que asociar primero prácticamente todas las tablas de esa base de datos, tal como está ahora, para generar esta información. ¿Sí? Necesito obviamente la tabla principal, que es matrículas. Necesito identificar el centro universitario, que lo tengo acá. Para llegar al centro necesito pasar por estudiante, por lo tanto necesito incluir estudiantes, incluir centros. Me dice por cada año, el año lo tengo que derivar a partir de la fecha de inicio del periodo, por lo tanto necesito la tabla de periodos. Me dice por cada área académica, el área académica la tengo acá. Para llegar al área académica tengo que pasar por carreras, por lo tanto necesito todas las tablas, en este caso las 6 tablas, asociarlas, combinarlas dentro de mi consulta. ¿Sí? Sería esta parte. ¿Sí? Consultar las 6 tablas y combinarlas a esas 6 tablas para poder generar el reporte que quiero. Ahora, ¿qué me pide? Me pide que identifique por cada área académica, ¿sí? Por cada área académica, por cada año. El año en este caso explícitamente no lo tengo dentro de periodos ni en ningún otro lugar. Lo tengo que derivar, calcular a partir de la fecha de inicio del periodo. Por lo tanto tendría que ser una operación parecida a esta, decirle extraiga de la fecha de inicio el año. ¿Sí? Entonces hasta ahí tendría el área, tendría el año, y tendría que decirle que me cuente cuántas matrículas, es decir, cuántos estudiantes matriculados. Tendría que agrupar en este caso la información por área académica y por año, y filtrar únicamente aquellos donde el nombre del centro universitario sea Manta. ¿Sí? Una consulta parecida a esta sería la que tendría que hacer sobre la base transaccional para generar ese reporte. Como digo, se lo puede hacer. Ahora, ¿cómo quedaría el mismo reporte sobre el almacén de datos? Yo tengo esta estructura que he definido para el cubo que permite generar este tipo de reporte, este reporte específico. En este caso, la información que necesito me dice el número de estudiantes. Aquí tendría que trabajar con el indicador estudiantes matriculados. Por cada área académica, el área la tengo en carrera. Por cada año, que lo tengo ya identificado dentro del periodo, el año. En el centro universitario de Manta, que lo tengo acá. Entonces, en este caso necesitaría básicamente la tabla de hechos: matrículas, carrera, periodo y centro. La tabla de género en este caso no la requiero. Entonces aquí vemos una diferencia, ¿no es cierto? En lugar de consultar 6 tablas, aquí tengo que consultar básicamente 4 y combinar solamente esas 4. Me dice matriculados por cada área académica, entonces necesito identificar el área académica, ¿sí? Por cada área académica, por cada año. Aquí hay otra diferencia. En el caso del año, a diferencia de la consulta transaccional, no requiero realizar el cálculo del año. Acá era imprescindible incluir dentro de mi CL un cálculo que implica extraer el año. Acá no lo requiero porque lo tengo ya incluido dentro de la dimensión periodos. Y sobre eso lo que haría es sumar, ¿sí? La métrica o el indicador
que define el número de estudiantes matriculados. ¿Para cuál centro? Para el centro de Manta, y eso agrupado por área académica y por año. Entonces, como vemos, hay una diferencia entre escribir o extraer reportes de una base de datos transaccional respecto a hacerlo desde un almacén de datos. Normalmente en un almacén de datos se simplifica mucho el tema de la extracción de los datos, se reducen el número de cálculos que se tienen que hacer, el número de tablas que se tienen que consultar, por lo tanto el número de combinaciones que se tienen que hacer, es decir, las consultas se vuelven más simples y por lo tanto eso implica eficiencia, mejores tiempos de respuesta. Este mismo reporte, ya utilizando una herramienta OLAP, ¿cómo se vería? Se vería algo parecido a lo que tenemos aquí. Aquí se muestra una pantalla de una herramienta de inteligencia de negocio llamada ClickView, en donde yo puedo implementar mi cubo OLAP, ¿sí? Realizar el proceso ETL de extraer datos desde la fuente, es decir, desde la base de datos transaccional, desde la base de datos académica, cargar esa información dentro de mi cubo y a partir de ahí explotarlo mediante herramientas de visualización que trae el propio software. Y podría ver a ese mismo reporte, lo podría ver de esta manera, y esa sería la idea, ¿no? Eso es lo que tendría el director general académico en su pantalla, ¿cierto? Un reporte de este tipo, donde él mismo pueda manipular la información. Entonces, ese reporte que pide, en base a este cubo, total de estudiantes matriculados por cada área académica y por cada año en el centro de Manta, él lo podría sacar sin que tenga que ser asistido por un técnico, ¿no? Él podría por su cuenta seleccionar el centro de Manta, ¿sí? Y seleccionar incluso los años para los cuales quiere mostrar esa información, y la aplicación le podría mostrar automáticamente la información de varias maneras, tabularmente como vemos aquí, o de forma gráfica como vemos acá. Si él luego decide cambiar y no necesita para el centro de Manta, pues podría escoger otro centro, puede hacerlo por provincia, por ciudad, puede hacerlo por periodo académico, puede hacerlo en lugar de por área, puede hacerlo por carrera, etc. Él tiene los elementos para generarse sus propios reportes, hacer más dinámica la generación de los reportes por parte de los directivos. Entonces, a manera de conclusión, diríamos que los almacenes de datos optimizan y hacen más eficiente la extracción de informes para la gerencia. Uno, disminuyen la complejidad de las consultas, según vimos contrastando la consulta transaccional y la consulta sobre el almacén de datos. Reducen el número de tablas, simplifican los cálculos que hay que hacer, facilitan la generación dinámica de reportes, ¿sí? El propio gerente, el propio director puede generar sus propios reportes, integran muchas fuentes de información. Eso lo vimos en la definición de la arquitectura, y yo podría generar toda la información que estoy almacenando a partir de diferentes sistemas, de diferentes fuentes, sea internas o externas, y facilitan obviamente la tarea del tomador de decisión, le hacen mucho más fácil generar información que les es útil, mucho más rápido inclusive. Bien, espero que esta explicación les ayude a todos. Un saludo.